Buenas tardes. Vamos a empezar. El lugar es la capella de la Sapienza de la nau. No sé, estábamos comentando el contraste del lugar con la temática de la novela que hoy tenemos aquí. Yo les diría, si alguien no lo oye, que se acerque, porque también hay asientos aquí en el lateral que se pueden ocupar. Buenas tardes, bienvenidos al aula de narrativas del Centro Cultural La Nau de la Universidad de Valencia. Hoy tenemos con nosotros a la escritora Elisa Ferrer, escritora, guionista, profesora también de creación literaria, ¿no? Sí. De creación literaria. Se licenció en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Valencia, es diplomada en Guión de Cine y Televisión por la Escuela Cinematográfica del Audiovisual de la Comunidad de Madrid, es graduada en el Máster de Escritura Creativa de la Universidad de Iowa, donde fue miembro del equipo de redacción de la revista Iowa Literaria. Ha publicado artículos, cuentos, ensayos, poemas en diversas antologías de revistas literarias como La Contratiempo de Chicago, la revista Temporales de la Universidad de Nueva York. Elisa Ferrer, muchos la conocerán por su primera novela, Temporada de avispas, que obtuvo el 15º premio Tusquets, que es una novela preciosa, que es una novela que ganó también el premio de la crítica valenciana en 2020. Esta novela que tenemos aquí, El holandés, es su última novela, lleva un mes más o menos en las librerías y es una novela que va a tener un largo recorrido porque tiene gracia, porque tiene calidad, porque es original. Y bueno, de la novela queremos hablar esta tarde. Yo agradezco mucho a Elisa Ferrer su presencia, también a ustedes. Y queremos hacer una conversación sobre la novela y empezamos por el principio. ¿Cómo podríamos contar de qué va esta novela sin destripar demasiado a alguien que todavía no la ha leído? ¿De qué va la novela? Bueno, antes de nada, muchas gracias por venir. Gracias, Cristina, por invitarme y por este sitio que es alucinante. Nunca pensé estar dando una charla aquí. Me encanta. La novela va de... yo creo que es una novela de personaje, ¿no? Yo la he visto en los mejores thrillers, las mejores novelas negras. Para mí es una novela de personaje y va de un personaje que decidió a finales de los años 80 que si en Benidorm alrededor suyo todo el mundo se estaba enriqueciendo, porque no se iba a enriquecer él, ¿no? Entonces vendió un solar, el último que quedaba en primera línea, en la playa de Poniente de Benidorm, y lo vendió por 400 millones de pesetas. Lo que pasa es que el solar pues, no era suyo. Entonces lo vendió, huyó con su familia a vivir a Países Bajos y cuando se descubrió el pastel él ya estaba por ahí, acabó siendo buscado por la Interpol, etc. También es una novela que creo que habla de una época de nuestro país, finales de los 80, el boom del ladrillo, etcétera, etcétera. Y creo que un poco sin destripar de eso va la novela. Yo creo que el que la lee, y me imagino que también los que están aquí, inmediatamente, yo siempre lo digo a los escritores porque a veces se molestan un poco con los lectores que quieren que las cosas sean verdad, ¿no? Que quieren pero uno enseguida piensa que hay, ¿cómo te encontraste con esta historia y qué hay de verdad aquí? Bueno, esta historia, yo siempre estoy contando lo mismo, ya llevo un mes de promoción y siento que siempre estoy contando lo mismo, perdón si me habéis escuchado o algo, pero a mí me encanta una cita de Virginia Woolf que tiene un texto increíble, un ensayo sobre la escritura, sobre la novela, que dice que un novelista siempre es alguien que corre detrás de un personaje que le dice atrápame si puedes. En mi caso, el personaje vino a mí a buscarme, en plan, por favor, me quería atrapar, ¿no? O sea, él venía detrás de mí a atraparme, al revés. El personaje en el que está basado Rafael, el holandés, es un señor que vive en mi pueblo y del que yo había oído hablar desde muy pequeña, desde niña, porque esta historia del solar que se vende y que no es de su propietario es una historia que yo he oído y es como una leyenda en mi pueblo. Pero es que además era un tipo que, bueno,
yo era la típica chiquilla que siempre estaba en la mesa de los mayores ahí poniendo la oreja. Entonces yo a veces oía, no, pues Rafael, le vamos a llamar Rafael, no es un nombre real, ¿no? Pero Rafael ha vendido un solar que no era suyo por 400 millones de pesetas y se ha ido. Pues Rafael, viniendo, le pillaron en la frontera y le han metido en la cárcel. Pues aprovechando el permiso para ir a una boda, se ha escapado otra vez y está otra vez en Países Bajos. Y era, pero ¿cómo esta persona quién es, no? Y en todo este tiempo yo había oído mucho hablar de él, pero no le había visto nunca. Y en 2017, justo cuando yo me estoy preparando, porque me han dado una beca para irme a estudiar a la Universidad de Iowa y estaba ya pensando en temporada de avispas, este señor aparece en casa de mis padres, que yo estaba de visita, y me dice, tú eres la hija guionista, ¿no?, de las tres hermanas. Y digo, sí. Y me dice, tengo una historia que vas a flipar. Y me la cuenta toda de pe a pa y fue como, wow, yo esto ahora mismo no lo quiero escribir. O sea, qué locura, ¿cómo voy a ponerme a escribir esto, esta historia de mi pueblo y tal? Pero ya estando ahí en la universidad, la historia me iba rondando la cabeza, empecé un máster de no ficción y dije, hay un máster, un taller dentro del máster, un taller de no ficción, y dije, creo que este es el momento de empezar a contar esta historia. Empecé a contarla desde la no ficción, pero pronto me di cuenta de que soy una escritora de ficción y ahí empecé a llevármelo a mi terreno y hacer que la realidad, pues, que no fuera tan importante. El personaje, claro, es un delincuente. El lector, el narrador, y bueno, el narrador podría ser un alter ego tuyo, que sería Alba, ¿no?, que se encuentra con el personaje. Y lo que quería decir es que el lector, creo también como el narrador, en realidad simpatiza con este señor, ¿no? Simpatiza no está romantizado, no está idealizado, pero creo que la narradora en este caso siente una cierta fascinación por él y es una fascinación que se transmite al lector, que dice, bueno, pero ¿cómo puede ser que pueda hacer esto? Esta distancia, ¿cómo te la has planteado? Porque en realidad estamos hablando con alguien que es un delincuente, ¿no? Bueno, yo creo que la literatura es maravillosa, porque la ficción en realidad, porque también la ficción audiovisual, nos permiten empatizar con ciertos personajes moralmente reprobables, ¿no? Quiero decir, a mí uno de los personajes de ficción que más me fascinan es Tony Soprano. Yo acabé la serie enamorada de Tony Soprano y era, ¿cómo puedo estar enamorada de este señor? Que es mucho peor que Rafael, que asesina, que bueno, en fin, de hecho abro la novela con una cita de Los Soprano. Y creo que la ficción te permite empatizar con este tipo de personajes. Y luego no nos engañemos. Este tipo de personajes que son muy, muy típicos de aquí, son un poco el personaje este valenciano, muy autóctono, es un personaje muy autóctono, el valenciano de Asoupaguilló. Mira, si este se hace rico, pues yo también, pues voy a, ¿sabes? Este tío, que suele ser súper encantador, que suele ser el que te pilla en el bar, te hace dos bromas y dices qué gracioso es, pero luego no te hace ninguna gracia todo lo que hace, ¿no? Pero es verdad que también tiene una cosa, Rafael, el personaje de mi novela, un poco de héroe de western crepuscular, ¿no? Que no le ves en su momento más esplendoroso, le ves después de haber cometido todos estos delitos, después de haber hecho eso que él considera sus grandes gestas. Entonces, visto ya desde ahí, tiene una parte entrañable y es inevitable, ¿no?, sentir un poco de cariño o de ternura hacia ese personaje que, bueno, que a veces, yo lo dije ya una vez, que cuando abre la boca Rafael mueren 1000 feministas, ¿no? Porque es como, madre mía, de mi vida, todo lo que dice. Pero claro, tiene todas esas cosas como de fanfarrón gracioso y es que es inevitable. Y también luego está la cosa de la clase, ¿no? Si fuera de clase alta igual no nos caería tan bien, pero como no es de clase alta, pues ya puedes entrar al personaje de otra manera, y creo que la ficción nos permite ese tipo de licencias, que nos caigan bien ciertas personas. O sea, en realidad le salen bastantes cosas mal. En continuación le van saliendo cosas mal. Sí, entonces eso también hace que uno lo vea con una cierta ternura dónde vas, ¿no? Claro. Y a mí me gustaba mucho porque me parece que lo define muy bien. En la página 196 hay un momento que la narradora dice lo que piensa Rafael. Y dice, Rafael piensa que a veces las cosas son así. Un momento estás dentro del partido y al siguiente te sacan del campo.
y sin ni siquiera necesidad de tarjeta roja o lesión. Por eso, dice, no entiende a toda esa gente que se toma la vida tan en serio. Esa frase me parecía que era definitoria del personaje, Sí. ¿no? Alguien que dice, pero tontos, ¿por qué os tomáis la vida tan en serio, no? Sí, es como que ha venido a jugar. Él ha venido a jugar. Y él intenta hacer esto y si le sale bien, pues genial. Luego no le importa tanto el dinero que gana. Todos esos millones que gana, luego termina regalándole coches a sus amigos, a los amigos que hacen Utrecht y necesitan algo, ¿no? No le importa tanto ganar dinero como sentirse más listo, como el juego, ¿no? El juego de engañar. El juego de engañar y ver que es más listo que los demás. Y eso creo que era un puntazo para una escritora. Jugar con un personaje así es muy divertido. Y me acuerdo mucho de cuando escribí esto porque a mí me estaba costando entender a mi propio personaje, ¿no? Al final, cuando estás escribiendo, estás respondiéndote a preguntas y me costaba entenderlo y de repente pensé, es que tú te tomas la vida muy en serio, pero hay gente que no. Y Rafael no, se la toma en serio. Y eso fue como clave para seguir narrando la historia. La otra, hay una línea, digamos, argumental o narrativa, que es lo que ha pasado, es decir, qué es cómo ha podido hacer esta venta, cómo la ha construido, las consecuencias que esto tendrá. Luego podríamos decir que hay otra línea narrativa que es cómo lo descubre la Alba y luego cómo lo va a plasmar, cómo lo va a escribir, que también, porque es muy bonito esto, que sea un personaje, o sea, una persona que quiere ser personaje, que quiere ser protagonista de una novela, que quiere ser protagonista de una serie. Esto de que te vayan a buscar, ¿no? Me acordaba que Ferran Torrent dice que la gente trabaja para él en el sentido de que le dan tramas para sus libros, y esto es como trabajan para ti. No, sí, además, es que no es solo... O sea, una parte es la realidad, ¿no? Y luego es la ficción. A mí, cuando empecé a escribir esto, me costaba mucho porque yo estaba siempre acostumbrada a escribir cosas que estaban en mi cabeza. Y de repente intentar llevarme algo de la realidad a mi texto me estaba costando mucho, me sentía un poco una farsante. Yo no soy una cronista, yo no quería ser fiel a la realidad porque a veces la realidad pues, no me permite contar lo que quiero contar. Entonces fue todo un proceso de pensar, bueno, espérate, que esta persona yo la puedo convertir en mi personaje y puedo hacer lo que quiera con este personaje. Pero es que luego no es solo él, es que luego yo llego a Utrecht gracias a una beca del Ministerio, me voy 2 meses a Países Bajos a investigar. Y llego a Utrecht y conozco a los amigos de esta persona, ¿no? Y todos están encantados de que yo esté escribiendo un libro sobre cosas que pasaron por allí. Y yo, pero bueno, yo luego voy a escribir ficción. Sí, sí, sí. Y alguno me decía, no me cambies el nombre, que yo soy famoso en tu país, no me cambies el nombre. Y era como, pero ¿cómo pueden estar como tan emocionados de salir en un libro, ¿no? Y esto al principio es verdad que me frenaba mucho a la hora de escribir hasta que dije, bueno, estas son las personas que yo he conocido, pero yo voy a coger esto, esto y esto lo voy a dejar fuera y voy a construir personajes. Y con esos personajes ya los voy a sacar a bailar a mi historia. Me acuerdo que compré una pizarra gigante. Yo soy muy escritora de tripa, yo no suelo tener esquemas ni de personajes, pero claro, aquí me estaba enfrentando a una historia real. Entonces me acuerdo que pillé una pizarra enorme, escribí toda la historia real y dije, ¿qué me interesa y qué no? Empecé a quitar, pum, pum, pum. Y ya empecé a decir, bueno, pues este personaje me interesa que haga esto aunque no lo hiciera de verdad. Y por eso también abro el libro con una cita de un documental de Orson Welles, F for Fake, que dice como... Hoy les he prometido que les iba a decir la verdad, damas, señoras y señores, ¿no? Pero durante 1 hora, ¿no? Pero esa hora ya ha pasado y durante los últimos 17 minutos he mentido como un loco, ¿no? Como un poco, creo que esa es la definición de la novela, ¿no? La definición de esta novela es una novela. O sea, yo parto de un hecho real, como las películas de las 3:30, pero luego vamos a hacer lo que queramos, que por eso está publicado en Andanzas de Tusquets, que es novela, ¿no? Y a partir de ahí, pero era muy difícil tener a gente queriendo ser protagonista de tu libro y hablándote y hablándote y hablándote y separarse del ruido de la realidad. Gente que no necesariamente tiene que decir la verdad, que claro, también la ficciona, que también puede inventarse cosas. Mira, en el proceso de escritura de este libro, yo quedaba mucho con el protagonista, con este señor, bueno, con el señor que me inspiró al protagonista, y él me iba contando cosas. Yo le grababa, quedaba muchas veces, pues a lo mejor cada mes le veía, nos reuníamos, nos tomábamos una cerveza, hablaba con él. Y yo me acuerdo que empecé a preguntarle cosas otra vez, para ver si me las contaba igual o no, para ver si mentía.
pero él ya tenía toda la construcción de su relato en su cabeza. Pero claro, que él me cuente todas las cosas, igual no quieren decir que hayan pasado así, porque al final uno, cuando reconstruye un recuerdo, ya está ficcionando. Y sobre todo cuando tiene ese recuerdo pasado por el filtro de la nostalgia, que es súper peligrosa la nostalgia. Entonces dije, bueno, esta es la historia de Rafael, según él la cuenta y según luego yo ya le pueda meter mano, ¿no? Que hay un momento en la novela también que Rafael, en boca de Rafael, dice, me lo pregunte, le dice al juez, aunque me lo pregunte, todas las veces que me lo pregunte voy a decir lo mismo, ¿no? No voy a cambiar el relato, y eso también me ha gustado mucho. Y es todo mentira. Claro, porque todo lo que está diciendo es mentira muy, muy, muy graciosa. La narradora, Alba, esto tiene que, digamos, me ha gustado también la mirada un poco, podríamos decir millennial, no sé si es la generación que le corresponde a Alba o que te corresponde a ti, pero es esta mirada millennial sobre un paisaje que es el paisaje de Benidorm, que hay literatura sobre esto, hay literatura sobre lo que representa Benidorm, la destrucción del paisaje, la construcción está... y hay gente que se duele mucho de esto. Pensaba en Chirves, pero luego pensaba, por ejemplo, también en Rafa La Huerta en relación a la ciudad de Valencia, lo que le duele a Rafa La Huerta, la destrucción de la ciudad, de los edificios. Y aquí hay como una mirada millennial que no es tan sufriente, es crítica, pero esto ya le ha llegado ya como un hecho consumado, ¿no? Y está muy bien todo este señor que podría ser muy rancio y muy cutre, pero visto desde con tus ojos, pues se parece a eso, un Tony Soprano de medio pelo. Sí. No, la verdad es que, bueno, cuando empecé a escribir en este taller la novela, empecé a contar la historia tal cual era, como un thriller, ¿no? Y dije, esta no es mi cosa, esto no es lo mío y esto ya está muy hecho. Y entonces luego me metí yo, tal cual, Elisa, como narradora, a mi familia, a mis amigos, y no me gustaba porque el foco estaba en un sitio que yo no quería. Yo quería que el foco estuviera en la historia que se iba a ir desgranando a medida que la narradora la iba descubriendo, ¿no? Entonces pensé en un alter ego mío y le puse en una situación sentimental y familiar distinta a la mía, muy distinta a la mía. Yo necesitaba que ella tuviera un conflicto familiar que la obligara siempre a mirar fuera, ¿no? A mirar fuera de casa, a querer escapar. Y cualquier persona que escribe, su manera de escapar es escribir. Y Alba es guionista, entonces, claro, le llegan con esta historia y ostras, qué bien, puedo escapar con esta historia que me ha contado Rafael. Entonces, me apetecía también que esta narradora, yo probé muchos narradores, yo tardo mucho en empezar una novela porque estoy mucho tiempo intentando encontrar la voz que me la va a contar. Para mí lo más importante en un libro, más que la trama, más que la historia, es la forma. Yo creo que la literatura es forma, ¿no? Entonces di muchas vueltas hasta encontrar esta voz y domarla de alguna manera, y necesitaba que fuera una mujer. Yo quería que fuera una mujer porque creo que la historia de estos señores que en los 80 iban ahí con la opulencia de tal, ya se ha contado muchas veces desde un punto de vista masculino, y me interesaba que fuera una mujer y que tuviera una diferencia generacional fuerte. Alba es crítica, sí, y sobre todo Alba vive ciertas cosas, ciertas realidades, como mudarse 9 veces de casa. ¿Por qué? Porque, bueno, a finales de los 80 ya se han un poco puesto las normas, ¿no? Las reglas de lo que va a ser tener una segunda vida, tener viviendas, es especular con ellas, ¿no? Entonces, esta venta de un solar de este tío que no es suyo es una estafa, pero también es una estafa luego lo que cobran por esos pisos para venderlos, porque está fuera de control todo, ¿no? Entonces me apetecía mucho que hubiera esta mirada de esta persona que vive ciertas realidades, porque de esos barros estos lodos, ¿no? Entonces, sí, Alba me permitía como empezar a contar la historia, y también me apetecía mucho que la novela fuera un juego de espejos, que fuera un poco cómo se escribe una ficción, a qué tipo de cosas nos enfrentamos como escritores y a qué tipo de dificultades, ¿no? En qué tipo de dificultades nos vemos, ¿no? Entonces, bueno, me apetecía mucho jugar con eso y que se viera un poco al principio más la parte de Alba, y que luego Alba vaya siendo un poco fagocitada por la historia de Rafael y Alba se empieza a diluir en la historia que la empieza a obsesionar.
Benidorm es un paisaje literario y luego hay un momento que la novela con el personaje se traslada porque con la novela vamos hacia atrás en el tiempo, volvemos al presente y se traslada a Utrecht, que también es muy curioso, de nuevo como paisaje literario, porque Holanda es un país idealizado especialmente por la gente joven, por los Erasmus, pienso muchos Erasmus que van a Holanda, y Holanda es un país de fuerte criminalidad, con un lugar para esconderse los narcotraficantes. Sí, por ejemplo, yo leía hoy que casi la mitad de los diputados están protegidos por la policía porque están amenazados por la misma princesa parece ser que ha tenido que cambiar de vivienda porque tenía amenazas del narcotráfico. En fin, es muy interesante que este personaje se traslade a Holanda, ¿no? Se traslade a Holanda. Y aquí pasan cosas increíbles, ¿no? Sí, mira, retomo. A mí me pasa, la novela está claramente dividida en dos partes. Cuando la leáis lo veréis claro. Está primero la parte de Benidorm, que voy a hacer aquí un pequeño... Que para mí Benidorm, claro, yo sabía muy poco de Benidorm y cuando empecé a investigar me di cuenta de que era un personaje con un arco marcadísimo de evolución, de pueblo de 5.000 habitantes, de pescadores, idílico, donde Silvia Plath fue de luna de miel, o sea, una cosa tremendamente idílica, que de repente hay un alcalde que dice no, aquí esto va a ser la ciudad de vacaciones por excelencia, ¿no? Y hace un plan urbanístico, finales de los 50, grandes avenidas, grandes edificios, habla de sostenibilidad ya, antes de que la palabra sostenibilidad esté en boca de nadie, de vamos a piñar todo esto aquí para que tampoco destrozar mucha costa, ¿no? Y se crea de la nada la ciudad de vacaciones por excelencia, ¿no? Dicen, vamos a ser la ciudad de vacaciones y lo consiguen. En paralelo con Rafael, que dice, soy un dealer de poca monta, soy un narcotraficante de poca monta, voy a ser un cabecilla de una estafa increíble, y lo consigue, ¿no? Y luego, cuando yo llegaba a Utrecht, no sabía lo que me iba a encontrar. Y de repente, claro, yo creo que esta segunda parte de la novela, en la que ya salimos de este Benidorm hecho a sí mismo, con este Rafael hecho a sí mismo, que llega a Utrecht, yo pensaba que iba a encontrar un sitio como muy civilizado. Y me encontré con gente bastante curiosa. Y la novela creo que también se pone un poco más oscura en esta segunda parte, ¿no? Porque me encontré con una cosa como más pesada y como una corrupción menos divertida, ¿cómo decirlo, no? Como que la parte de Benidorm tenía como más gracia, pero luego ya la parte de Países Bajos, que también hay muchísima ficción ahí, me parecía como que tenía que tener un peso como más fuerte, esa corrupción de la que tú hablas. Yo no sabía esto que acabas de contar, no tenía ni idea. Pero entonces también creo que Benidorm sí que es un personaje de la novela, y Utrecht es un escenario en el que me encuentro a muchos personajes que no esperaba y que me llevan a hablar de cosas que tampoco esperaba, como esta gente que ha emigrado muy joven, vive allí y sigue pegado a una idea de España, de la España de la tapa, el bar, el flamenco, que en realidad no existe, pero que ellos creen que esa es la España, ¿no? Y se quedan pegados a eso. Y luego tenía conversaciones con esta gente del tipo, es que aquí los emigrantes vienen a estropearlo todo, y es, pero si tú eres emigrante, no, pero ya no, estos son diferentes, ¿no? A mí esa idea me flipó mucho, ¿no? Me encontré un Países Bajos que no sabía lo que me iba a esperar, y fue fundamental para la escritura del libro, porque de repente lo vi todo claro. Cuando llegué allí vi la novela clara, o sea, como que yo estaba escribiendo, tenía un manuscrito eterno, eso era eterno, era mucho más largo, y de repente cuando llegué a Países Bajos vi clara las dos partes de la novela y vi hacia dónde tenía que ir, fue increíble. Ahí hay estos bares que a veces encontramos en las ciudades que son Casa España, y que hacen como una caricatura de lo español. Sí. Y normalmente si uno es español y está de viaje no entra en esos sitios, pero claro, aquí entras por razones de investigación, ¿no? Digámoslo así, y eso es muy sorprendente, y desde luego el personaje cambia un poco de color, porque
lo veíamos con más condescendencia, y ahí podemos ver que tiene algunos elementos pues que podría ser violento, algunos elementos oscuros que quedan indeterminados, ¿no? No llegamos hasta el fondo de la... Una cosa muy divertida de la novela también es cómo juega con el derecho, ¿no? A veces en la Facultad de Derecho se dice esto, es un tópico, que los delincuentes son los que mejor saben el Código Penal, ¿no? Entonces aquí vemos el personaje que simplemente con la picardía, ¿no? Esto no ha salido todavía porque es un pícaro. Es un pícaro, sí. Con la picardía pues se mueve con la policía sin ningún tipo de respeto por la policía, sin ningún tipo le toma el pelo al juez, muy, o sea, aquí en este libro hay páginas que uno se ríe, ¿eh? se ríe de verdad con la novela. Estos aspectos decías antes que los has tenido un poco que contrastar, ¿no? Sí. Es que, claro, la persona en la que se basa Rafael me decía, yo estudié mucho Derecho, como todos dicen, ¿no? Mientras estuve en la cárcel estudié muchísimo Derecho, leí muchísimos libros de Derecho, ¿no? Entonces me decía, cuando me extraditaron, luego yo ya sabía que no me podían volver a extraditar si me pillaban, porque no pueden extraditar a alguien 2 veces por un mismo delito. Y yo, claro, yo diciendo, pero esto será verdad, madre mía, yo lo buscaba todo en webs de Derecho y decía, pues sí es verdad, pero claro, yo estaba escribiendo la historia de un estafador, yo no me podía fiar 100% de lo que me estaba diciendo, obviamente. Y claro, lo tenía que ir buscando, pero era gracioso porque encontré, ahora que has hablado de esto de cómo trata, de que es un pícaro y de cómo trata a la policía, etcétera, yo en el proceso de documentación me puse en contacto con documentación de Canal Nou, aún no estaba abierta a Punt, y me puse en contacto con documentación de Canal Nou, que quedaban ahí un poco, y me mandaron un vídeo de un reportaje que hicieron cortito, y el policía salía hablando de él. Y hablaba de él, es que hablaba de él como con cariño, era como, es que sabíamos que iba a pegar un palo porque lo está diciendo todo el rato, y claro, como es él, y hablaba de él en diminutivo, ¿no? Rafaelet, ¿no? El Rafaelet sabía que iba a pegar un palo porque, claro, es que ya estaba diciendo, no sé qué, y era tan gracioso imaginarte la relación que tendrían los dos, de perseguirse, que le llamaban a él en Benidorm el rey de los bajos fondos, y eso, vamos, un orgullo para él, el rey de los bajos fondos. Y claro, ¿cómo no te vas a reír? Es que luego me encuentro en Utrecht con personas, que no sé si lo tendrás en preguntas, pero claro, yo me encuentro con amigos suyos. Uno salió en un capítulo de Pesadilla en la cocina con Chicote y fue como lo primero que me contó al presentarse no, yo salí en Pesadilla en la cocina, no me cambies el nombre porque yo soy famoso en tu país y cuéntalo de Pesadilla en la cocina. Y yo, ya, pero es que luego voy a contar, esto es una novela, yo voy a contar mentiras, ya, pero cuéntalo de Pesadilla en la cocina. Y claro, el otro día salió en La Sexta y salió en el vídeo él y me mandó un mensaje, ¿puedo compartir esto en redes? Y yo, hombre, claro que puedes, si es que es tu momento, ¿no? Encontramos mogollón de gente como muy interesada por figurar en la novela. Muy fuerte esa sensación. Eso también dice mucho del tiempo en que vivimos, que queremos, que confundimos un poco la realidad con la ficción. Y estos personajes es como si quisieran ser los protagonistas de una serie da igual que la serie sea de personas honestas o de delincuentes, porque en esto que dices de Pesadilla en la cocina, el de Chicote, este es un episodio que si alguien lo ha visto lo recordará, porque cuéntalo tú. Sí, porque él es un restaurante de tapas españolas que no tira, pero no tira porque el dueño está todo el rato con la guitarra, no sé si lo habéis visto, está todo el rato con la guitarra en medio del bar y no deja que pasen los camareros, entonces la gente no consume, solo canta. Entonces, claro, Chicote harto ya coge la guitarra y se la tira al canal. Entonces él luego se tira al canal se tira al canal para recuperar la guitarra. Ese es su gran momento y es fascinante lo de este tipo. O sea, me parecía fascinante. Puro material literario. Otra cosa interesante del libro es, lo has dicho antes, la mirada no está narrado desde una mirada masculina, sino la narradora es femenina, y luego también cómo has cuidado los personajes. Digamos que el personaje protagonista es Rafael, pero luego hay muchos personajes que están a mayor gloria de Rafael, ¿no? A un poco, pero hay personajes femeninos, claro, es un súper machista y también es muy, muy curioso la relación con las mujeres. Sí. Yo tuve muchas dudas sobre cómo escribir a su mujer, a su esposa, con la que tiene 4 hijos, la que le espera, la que le perdona.
la que sufre todo el viaje a Utrecht con 3 hijos y embarazada, y luego la mujer que cuando su familia vuelve desde Utrecht a España y él ya allí está solo en Países Bajos, claro, está con otra mujer porque no, este tipo de personajes no pueden estar solos, no pueden estar sin una mujer, ¿no? Y además, fanfarrón, Rafael fanfarronea mucho con la infidelidad, con que él es infiel, como algo, como claro, un logro, una chapita, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿cómo puedo meterme en la cabeza de estas mujeres y hablar del dolor, o puedo acercarme ahí desde el respeto y con un par de pinceladas que se vea realmente el sufrimiento? He intentado que desde la ausencia, desde el no poner el foco en ellas por respeto, esté el sufrimiento de estar con una persona así, porque nos podemos reír mucho, pero hay mucho dolor en esta historia. Hay una familia que lo sufre, hay una mujer que espera, que sufre por si le matan, 2 mujeres que sufren por si le matan. Los niños, que ven cosas atroces, ¿no? Entonces hay un capítulo especialmente en el que yo especialmente puse mucho cuidado en mostrar a la familia, un capítulo en el que aparece la familia y luego aparece la policía y es bastante violento para los niños. Puse especial cuidado en ese capítulo y creo que a través de esto ya podemos mirar toda la historia a través de los ojos de su mujer, de Lola. Para mí es muy interesante como desde la ausencia de la mujer está el sufrimiento de la mujer. Y luego esta parte más violenta de Países Bajos, luego allí Rafael tiene otra relación y es una relación mucho más tóxica, mucho más violenta. Y también me apetecía mostrar la visión femenina de esto, pero ya desde un momento todo el mundo habla de esta mujer como loca y es claro, como no va a estar loca, con un señor que desaparece, que le puede matar, que va con una pistola, que es capaz de meterse en líos con unos marroquíes claro. Que tiene una visión también romantizada de los españoles, le gustan los españoles, mucho, ¿no? Le gustan mucho los españoles, baila flamenco, claro. Claro, y lo que le gusta pues es de nuevo una caricatura. Exacto. La novela, si uno quiere decir, o sea, uno se divierte mucho leyéndola, es muy divertida, mantiene el interés, tiene sorpresas. Claro, yo cuando la he leído y luego la he repasado, le veo una estructura muy cuidada, una prosa muy limpia, frases breves, capítulos también breves, y luego le veo un momento como que va increciendo. Hay un momento a mitad de la novela, me gusta mucho, ya lo he dicho, el momento en que Rafael declara ante el juez, esto me parece, o el momento en que el verdadero propietario descubre que le han vendido Entonces te quería preguntar por el trabajo que hay detrás, porque uno no piensa en el trabajo que hay detrás, piensa que es una novela pero si luego reflexiona ha pensado que está muy trabajada. Mira, por un lado, yo soy una obsesionada de que la prosa corra, y eso parece, a ojos de las lectoras y los lectores, puede parecer como algo simple, ¿no? Y es todo lo contrario, hay muchísimo trabajo de depuración del lenguaje, muchísimo. Yo cada vez que termino de escribir un capítulo me grabo en el móvil y lo escucho, y si se tropieza en algún momento paro ahí y digo, ¿por qué se tropieza aquí? ¿Qué ha pasado? Además yo quería jugar con frases breves, pero con frases también muy largas, con mucha subordinada, que se enredaran un poco en sí mismas, porque cuando mentimos nos liamos un poco cuando hablamos, ¿no? Y aquí hay mucha mentira. Entonces yo quería liar, entonces está muy pensado, la prosa está muy pensada y muy trabajada. De hecho, yo tardo mucho en escribir una página. La escribo y al día siguiente la corrijo y es una cosa... Luego el tema de la estructura, yo tenía 3 líneas muy marcadas. Una era, bueno, los apuntes que toma Alba, las reflexiones de Alba, que tenían título, eran el cuaderno, tal. Luego están la vida de Alba en su día a día, el presente, cuando se encuentra y cuando va quedando con Rafael. Y por otro lado, lo que va escribiendo Alba, que ya eso es como un trozo de novela, narrador omnisciente. Ya los diálogos no están en mi estilo de estar metidos en el texto, sino que van fuera, porque esto lo está escribiendo Alba, no Lisa, ¿no? Entonces hay que tener una distinción de voces. Entonces por ahí yo tenía los capítulos, hubo un momento en que se me había desbordado, yo había escrito muchísimo, era mucho más largo que esto, muchísimo. Entonces yo empecé como a marcar cada tipo de capítulo en colores
que esto es muy de guionista, y a ver cómo iba. Pues bueno, si hay uno de cuaderno y hay uno de conversación, pues toca uno de novela. Entonces iba haciendo todo esto, ¿no? Y fue un encaje muy difícil. Estuve cortando y pegando capítulos, que menos mal que yo no escribo las novelas a mano sino en ordenador, porque yo iba cortando, pegando, ¿no? Entonces llegó un momento en que ya estaba todo escrito y mi editor me dijo: Elisa, vamos a quitar los títulos de los capítulos. Y yo le decía, o sea, Porque cada capítulo tenía título. Y yo le decía, se van a liar, la gente se va a liar. Y me decía que no, vamos a quitarlos y lo miras. Y entonces me di cuenta de que los títulos de los capítulos para mí habían sido los andamios para sujetar la casa que yo estaba levantando y que se me caía por todos lados y que yo no veía manera de levantar. Y cuando la casa ya estaba en pie, ya quité los andamios y dije, pues aguanta, no se cae, ostras. Y eso fue un trabajo. He tardado mucho en escribir esta novela y me ha costado mucho por esto, precisamente, porque ha habido mucho encaje en la estructura y mucho trabajo en la prosa y en los personajes. Yo creo que los lectores agradecen el trabajo, ¿no? Porque me parece también que es una manera de respetar al lector, ¿no? Que se le da un producto que está pensado, que está trabajado y no lo parece, ¿no? Porque es decir, hay que pensarlo esto. Y por ejemplo, es muy bonito el principio y es muy bonito el final. Es decir, esa novela que se cierra sobre sí misma, eso me ha gustado, también me ha gustado mucho. Quería volver sobre el tema de él, que hemos dicho que es un delincuente, que es un pícaro, pues como a los pícaros de las novelas picarescas, pues no, a veces nos producen ternura. No hay una, que diríamos, no hay una condena moral. En un momento de la novela, hacia el final, Alba le dice: a mí me da pena el dueño del solar, ¿no? Me da pena las personas a las que les has hecho daño. Y él dice que no. Y él dice que no, que a él, pena de qué, ¿no? No hay ninguna. Eso te lo has encontrado en el personaje. Y o sea, nunca pensaste darle otra carga desde el punto de vista de Alba, quiero decir. Alba le mira y sabe que lo que ha hecho está mal, pero a mí no me gusta juzgar a los personajes. A mí me gusta dar los hechos, y que las lectoras y los lectores son bastante inteligentes, espero, como para poder juzgar por sí mismos. Para mí esa es la literatura interesante, ¿no? La que no hace pedagogía de las cosas, sino la que te pone en un lugar en el que tú tienes que pensar y en el que tú tienes que juzgar como lector, ¿no? Obviamente Alba, pues cuando se encuentra con ciertas cosas en Utrecht y tal, se siente muy incómoda, y esa incomodidad se transmite al lector, pero yo quiero que sea el lector quien piense: ostras, esto no está nada bien, o qué cabrón, o por qué ha hecho esto. Pero tienes que darle eso al lector, tienes que darle la libertad de que elija, ¿no? A mí todo lo moralizante en la literatura no me interesa. Me interesa que poner en un sitio al lector de persona adulta, inteligente y pensante, ¿no? Una de las cosas que también está muy cuidada, bueno, la edición es muy bonita, la portada ya nos cuenta un poco de la novela, ¿no? Con la imagen, ¿no? Y antes las frases que inician la obra, que ya las hemos dicho, una de Tony Soprano, que dice: compra terrenos a Jota porque Dios no va a crear más. Esto dice que lo vemos en Benidorm, no va a haber más terrenos, ¿no? La que has dicho de Orson Welles: al principio les hice una promesa, recuerdan, les prometí que durante 1 hora les diría la verdad. Esa hora, señores y señores, ha pasado. En los últimos 17 minutos he mentido como un loco. Y esto se puede aplicar a la narradora y a todos los personajes. Exacto, totalmente. ¿Sí? Sí. Dice, bueno, ¿qué hay aquí de verdad? Algo hay de verdad. Bueno, los lectores no podemos evitar pensar que hay aquí de verdad, y querríamos tener a Rafael aquí y examinarlo con nuestros ojos. Y luego está la cita de Silvia Plath, que es que Silvia Plath va de viaje de novios a Benidorm y es el Benidorm precioso, pero ella no lo ve con muy buenos ojos. Es decir,
ve ahí algo de oscuro y de algo oscuro, ¿verdad? Y de angustiante No, en Benidorm. Sí, en las cartas, tengo las cartas que le escribe a su familia y a su madre le escribe cartas de estoy en el pueblo más bonito, son cartas llenas de amor a Benidorm, pero en los poemas sí que hay como algo un poquito, lo idílico y tal, pero sí que hay una cosa un poquito más oscura, ¿no? Las señoras esas que se ponen a hablar y que siempre van de negro, porque siempre están de luto por alguien, ¿no? Que dice ese poema, que me encanta. Sí. Siempre de negro porque siempre están de luto por alguien. Y eso es como un poco premonitorio, ¿no? De lo que va a pasar con la costa. Sí, es decir, se imagina una ciudad que tiene muchísima luz, pero ya la ve en penumbra, ¿no? Con las mujeres vestidas de negro, es lo rural no idealizado, sino al revés. Claro, pero la mirada de Silvia estaba cargada de negatividad siempre, sí, pobre. Era muy pesimista. Sí. Y en contraste con lo que va a llegar, a Benidorm. Hablando de esto, por cierto, quiero recomendaros un corto que es maravilloso, que se llama Soc vertical, pero me agradaría ser horizontal, que es Silvia Plath en Benidorm de luna de miel, que le da un vaído por el sol, se desmaya y cuando abre los ojos está en el Benidorm de ahora, empieza a pasear por la playa, se encuentra con una chica, empiezan a hablar, se hacen amigas, esa chica es Belén Esteban y se van de copas juntas. Es fantástica, es un análisis de Benidorm fantástico, os lo recomiendo porque es impresionante. Pero es un corto. Un corto, de una chica de Benidorm, María Cabot. Soc vertical, pero me agradaría ser horizontal. Es fantástico. Yo también quería preguntarte por qué esta novela la acabaste de escribir. Yo creo que nos vimos y todavía estabas acabándola de escribir, pero ¿tienes otro proyecto en marcha? Sí. No lo voy a contar porque se desinfla cuando lo cuentas, pero sí. Hubo un momento, mira, yo me he dado cuenta con las dos novelas de que estar escribiendo una novela es como estar en una relación sentimental, ¿no? Entonces estás súper enamorada, pero de repente llega un momento en que ya te cansas. Entonces yo me acuerdo que cuando ya estábamos en el final, el editor me dijo, bueno, y ahora esto, y yo le dije, yo no puedo más, yo es que estoy harta de esta novela, yo no la quiero más, o sea, me he desenamorado, le quiero poner los cuernos y empecé a escribir, un día que me enfadé empecé a escribir la nueva, pero luego tuve otro momento de pasión y ya terminé, pero empecé la otra. Y la otra ya es la que me está empezando a enamorar, ya le estoy dando vueltas. Hablará de la educación desde un sitio un poco oscuro, a partir de una experiencia que tuve, pero esto es ficción y ya no va a haber personas obligándome a escribir, ni llamándome por teléfono a ver cómo va, ni diciéndome cuenta esto y cuenta esto. No, esto ya es pura ficción y va a hablar de eso, de la educación. Ahora que hablas de personas llamándote por teléfono, dices que están felices con la novela, los personajes. Me imagino que estarán esperando todavía que se haga una serie, ¿no? Insistirán sobre la posibilidad de que haya una serie. Bueno, la persona en quien está basada la novela, él me llamó cuando iba por la mitad y me dijo que le estaba divirtiendo un montón, pero que las partes de Alba se las saltaba todas porque le aburrían, solo leía las de Rafael, solo se quería encontrar a sí mismo narrado. Pero hace ya tiempo que no sé, entonces no sé qué le pareció al final, estoy preocupada, ya voy a verlo pronto. Y sí, bueno, o sea, su interés, él sabe que en la literatura no hay dinero, entonces él quiere que esto dé algún fruto, ¿no? Él quiere que esto le haga famoso, mundialmente famoso. No sé cómo explicarle que este país, la cultura, no hay dinero en la cultura, pero ni en la audiovisual ni en la literatura. Sí, la idea de hacer negocio también dices que tengo una vida... Soy tan guapo, ¿no? Que soy tan guapo. Eso es fundamental porque él se considera tan guapo. Tan guapo. Y tan gracioso y tan... que dice, bueno, con una serie, bueno, me lo quitan a mí de las manos, ¿no? Y que el protagonista que lo haga alguien que sea guapo, por favor, porque si no se enfada. Claro. Elisa, ¿cómo ha influido el hecho de que seas también guionista a la hora de la novela? ¿Por qué la novela se ha ido hacia una novela y no hacia un guión? Ay, es que a mí me divierte muchísimo más escribir literatura. Yo en la literatura puedo jugar con las palabras, que suenen de una manera, de otra, es que no tienen nada que ver, ¿no? Un guión al final es una herramienta para que un equipo lo levante y cuando un equipo ya mete mano ahí es otra cosa, ¿no? Entonces tú ya dices, ay, ¿qué están haciendo ahora con esto, no? Y además la literatura te permite eso, como... jugar con cosas que luego el director puede hacerlo.
pero tú, como guionista, no puedes jugar con ciertas texturas y con ciertas cosas, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho que en la literatura yo puedo describir un sitio y que tú te lo imagines de una manera y otra persona de otra. Tú y juegas con eso y sabes, dices, bueno, esto como lo va a ver alguien de un color o de otro, ¿no? Luego en pantalla es lo que hay, ¿no? Sí que hay subtextos siempre, pero en pantalla es lo que hay. Entonces, claro, yo tuve un momento de decir, bueno, voy a hacer una biblia de personajes y voy a intentar mover esto. Y dije, es que no me apetece escribir audiovisual ahora. No me apetece escribir ficción audiovisual. Yo trabajo en la radio y soy guionista de radio, pero bueno, casi como periodista, ¿no? Escribo entrevistas, escribo sketches, Pero ponerme a escribir ahora un proyecto de ficción audiovisual no me seduce como me seduce escribir una novela, que es como una cosa que yo puedo jugar yo sola con eso, como es mi mundo, soy mi dios de esto que estoy jugando, ¿no? No. Y además me apetecería, yo creo que me imaginaba que esto, si se llevaba una serie, se convertía en una serie de estas como superamericana, ¿no? De persecuciones y el skyline y no sé qué. Y yo quería ir más a los bares esos pequeños en los que se comen sardinas con las manos y tienen esa cosa más de lo cutre, ¿no? Pero también es verdad que hay escenas que son muy visuales. Yo me imaginaba la escena cuando el verdadero propietario descubre o cuando, muy graciosa es la escena cuando él desde Utrecht vuelve a la comunión de su hijo, o sea, está en busca y captura y vuelve a la comunión de su hijo a España. Entonces todo eso claro. se ve muy... Yo soy sí es verdad, yo soy guionista y eso se nota, pero soy súper espectadora de cine y de series y creo que me influyen un montón cuando escribo, un montón. A mí me gusta imaginarme la escena, ¿no? Y entonces la dibujo toda, no puedo evitarlo, no puedo evitar pensar, ahora se ve esto, ahora se ve esto. O sea, intento que los lectores se vayan moviendo como que yo les muevo la cámara y les pongo. Y precisamente en la de cuando el dueño recibe la carta esa del Ayuntamiento de Benidorm de que tiene que pagar unas plusvalías porque ha vendido un terreno y él dice, ¿qué terreno vendió yo? Si yo no vendí Es que yo me imaginaba todo visualmente, el Mercedes, que es súper grande y no encaja en el paseo, me lo imaginaba todo como muy exagerado y me hacía gracia, sí. Cuando alguien roba tanto dinero, luego el dinero se pierde de alguna manera, o se recupera, se pierde. En realidad, Rafael no tiene dinero. Al final acaba que no tiene dinero. No tiene dinero, ¿no? Tiene dinero. Pero es que la manera en la que se mueve el dinero... Claro, el otro día me preguntaba un periodista, ¿tú crees que ahora se podría hacer una estafa así? Digo, estafas ahora se hacen un montón, pero así no, porque iba moviéndose el dinero en cheques, ¿no? Ahora que tenemos tanto control digital, el dinero se iba moviendo en cheques. Lo llevaban en bolsas de basura y lo metían debajo de una piedra en el chalet del hermano, en el balcón de un primero, en el balcón de un primero, cuando me contaron eso, un primer piso, un baúl con juguetes de los niños, hay 10 millones de pesetas. Y digo, madre mía, esto qué locura es. Que eso, bueno, esto puede pasar ahora, pero moverse así, el dinero de un banco a otro, de un sitio a otro, con esa naturalidad de un país a otro, yo ahora no se podría. Y claro, el dinero, hay mucha gente que participa en la estafa y tienen que cobrar. Luego hay muchas ganas de eso pague yo, de te compro un coche, de que no sé qué, y entonces el dinero se empieza a ir. Hay que levantar una vida en un país como Países Bajos, que es carísimo, entonces el dinero se empieza a esfumar, claro, y si no trabajas, pues... Hablando de dinero, ¿cómo de difícil es vivir de la literatura? Ahí no hay dinero. Es que no literatura y dinero no, tienes que trabajar, de la literatura no se puede vivir. Te da muchas alegrías, te regala viajes, conoces a gente, pero no se puede vivir. De hecho, digo al final del libro en los agradecimientos que vivan las ayudas, ¿no? Sí, porque yo este libro lo he escrito mucho aquí mientras trabajaba y me levantaba muy pronto para escribir antes de irme al trabajo, ¿no? Y luego tienes que poner lavadoras y tienes que vivir, ¿no? Entonces de repente te dan una beca para irte 2 meses a Utrecht y de repente estás 2 meses escribiendo. Y dices, ostras, si pudiéramos vivir de la literatura, ¿cuántos libros se escribirían y cuántos libros buenos? Porque hay gente que no le puede dedicar, porque, claro, ya os lo he dicho, de un libro te enamoras, de una historia te enamoras y luego te desenamoras. Y si quieres escribirla bien, pasan muchos años hasta que la acabas de escribir.
Y claro, en todo ese tiempo te puedes desenamorar, pero tú tienes que trabajar, tienes que... Entonces, si tuviéramos dinero y tiempo, ¿no? La habitación propia que decía Virginia Woolf y sobre todo dinero, que ella ya lo decía en su época, que era una tía muy inteligente, pues escribirían libros buenísimos, pero no hay. También, dentro de las dificultades, también imagino que tú tienes una novela muy buena, esta es muy buena, esto también se tendrá, quiero decir, has iniciado, ya llevas tiempo, pero estás también en el principio y creo que esta novela va a tener un recorrido muy bueno. Gracias. Si no, lo dejaríamos aquí. Les agradezco a todos su presencia aquí hoy y desde luego le doy mucho las gracias a Elisa Ferrer por haber venido y sobre todo por escribir novelas. Muchísimas gracias, Cristina. Gracias por venir. Gracias.